Hola a todo el mundo. Nuestro objetivo a corto plazo es enunciar el principio de Hamilton y de él deducir las ecuaciones de Lagrange, que son unas ecuaciones centrales en mecánica analítica. Resulta que para formular el principio de Hamilton necesitamos unos conceptos y resultados de una rama de las matemáticas que se llama cálculo variacional. En este vídeo voy a dar una introducción a estos temas. Y para la gente que sigáis el curso de mecánica analítica, pues esto es como un interludio matemático que nos va a ofrecer pues un material que vamos a necesitar, como decía, para formular el principio de Hamilton. Para personas que realmente están interesadas solamente en el cálculo variacional, pues este vídeo también es una introducción a esta rama de las matemáticas. Sabemos lo que es una función real de una variable real, que depende de una variable x, que como digo es real. Un ejemplo sencillísimo es la función cuadrado. Para cada valor de x, por ejemplo 1, obtengo un resultado que es 1. Para x igual a 2, obtengo y igual a 4. Pero aquí voy a introducir otro concepto interesante para nosotros, que es el funcional. El funcional es un objeto que depende de funciones. Es decir, así como en la función el argumento es un número real, en el funcional el argumento es una función. Y lo que voy a hacer es poner primero de todo un ejemplo de funcional. Vamos a considerar funciones reales de variable real, y de x, que todas pasan por este punto y por este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de y a x igual a 0 es igual a 0. Y el valor de y a pi medios es igual a 1. O sea, todas las funciones tienen que cumplir este requisito. Por lo demás, son totalmente arbitrarias. Las tengo que poder derivar, pues como mínimo 2 veces, pero son arbitrarias en todo el rango desde 0 a pi medios, excepto en los extremos. Voy a llamar y' la derivada de y respecto de x. Entonces voy a considerar la siguiente integral. Integro sobre x, aquí veo y' al cuadrado, y aquí veo y al cuadrado. Entonces, para cualquier función y de x, una de estas, pues la pongo aquí y la elevo al cuadrado. Luego tomo su derivada, la pongo aquí y también pues tengo su cuadrado. Multiplico por los factores que están indicados. Y esto finalmente es una función de x. Ahora la integro en x desde 0 a pi medios, en todo el rango que estoy considerando. Y esto es un número. Pero este número depende de la función. Para una cierta función tendré un valor, para otra función tendré otro valor. Esto es un funcional. Continúo con este ejemplo para demostrar en tres casos específicos el valor de a. Por ejemplo, y, la función y puede ser seno de x. Tengo que asegurar que cumple las condiciones de contorno. Efectivamente, a x igual a 0, y es igual a 0, a x igual a pi medios, y es igual a 1. Pues adelante, la y la pongo aquí, luego calculo y', la pongo aquí, hago la integral y resulta que el valor de la integral es 0. Ahora aquí cojo una función que es lineal en x, es decir, sería esta función. Tomo la derivada de la función misma, hago algo totalmente paralelo y encuentro que el valor exacto de a es este de aquí, que es un número real. Finalmente, otra función que cumple las condiciones de contorno, a x igual a 0 es 0, y a x igual a pi medios es 1. Y cuando la introduzco dentro del integrando, pues me da un valor preciso de a, numérico, que es este de aquí, aproximadamente esto de aquí. Bueno, veamos una definición más general de funcional. He puesto un ejemplo para introducir la idea de funcional, pero ahora ya vamos a considerar el funcional en general. Entonces, siempre tengo una función, otra vez y' es la derivada. Esta función y su derivada están definidas en un rango x1, x2,
son estos valores de aquí. Entonces voy a considerar funciones, pero que cumplan este requisito. Es decir, todas pasen por aquí y por aquí. Son las condiciones de contorno. Pues ahora para cada i la pongo dentro de un integrando. Aquí f es en general una expresión que contiene i y prima. Y para cada i encontraré un valor de a. Eso es un funcional. Entonces, una pregunta totalmente lícita es, si para cada i yo tengo un valor de a, ¿hay alguna función que presente un máximo o un mínimo para a? Y si este es el caso, ¿cómo calcularla? Voy a recordar lo que es un punto estacionario de una función real de variable real. Aquí tengo un ejemplo de función con un mínimo, un punto de inflexión y un máximo. Claramente son locales y vamos a revisar o recordar cuándo es que yo tengo un punto estacionario en un cierto x0. Pues cuando yo cambio x0 por una cantidad delta x es pequeña, pues el cambio en la función delta g es g en el nuevo valor menos g en el punto x0 primordial. A primer orden, desarrollo en Taylor, es válido porque delta x es pequeño. A primer orden, pues tengo que delta x va multiplicado por la derivada de la función. Y esto es igual a 0, esto quiere decir que estoy en un punto estacionario. Esto me lleva a lo que ya se sabe, que es que los puntos estacionarios en los puntos estacionarios la derivada primera de la función es igual a 0. Otra manera de decir las cosas que estoy diciendo es esto de aquí. El cambio de la función delta g, que ya he visto que era esto de aquí, es de orden delta x cuadrado, porque el orden delta x se ha anulado. Bueno, esto era para una función, pero recordemos nuestro objetivo. En las funcionales queremos calcular la función que hace al funcional estacionario. Pues vamos a empezar el cálculo. Aquí tengo otra vez el funcional y voy a suponer que a es estacionario para una función concreta y barra de x, que la pongo en rojo, está dibujada en rojo aquí, y efectivamente cumple las condiciones de contorno requeridas. Y ahora voy a considerar funciones i de x, por supuesto todas cumpliendo las condiciones de contorno, pero yo querría que esta i de x sea un cambio pequeño respecto de i barra. Eso es un poco como la idea del delta x, justo en la transparencia anterior, el delta x. Bueno, pues esto lo consigo de la siguiente manera. Pongo que i de x es igual a i barra de x más algo. Y este algo es un parámetro epsilon, que es pequeño, y una función arbitraria, eta de x. Como digo, epsilon es pequeño y voy a trabajar a primer orden. Eta es arbitrario, pero sujeto a que se tiene que anular en los extremos. Esto es obvio si i, e y barra tienen que coincidir en los puntos extremos, pues esta eta tiene que ser 0 justamente en esos dos puntos. Fijaos aquí que aquí hay la variable x, otra vez la variable x y otra vez la variable x. Eso tiene su importancia porque quiere decir que para un x concreto, pues el cambio desde la función solución y barra a otra de las que considero y, pues es en esta dirección vertical. Hacia arriba o hacia abajo, pero vertical. Para otro x también. Va a ser quizás esto de aquí, o quizás para otra función esto de aquí, pero es la misma x. Esto me permite tomar la derivada primera de esto y encuentro que i' es igual a i barra prima más epsilon eta prima. Bueno, pues continuemos con el cálculo. Aquí está la a, que es el funcional, y aquí la forma de las funciones i de x. Esta función la pongo otra vez aquí, y lo que voy a hacer es sustituir i de x aquí y aquí. Bueno, vamos a sustituir i prima, claro, ya se ha entendido, creo, ¿no? Bueno, pues aquí lo he hecho. Fijaos bien que en lugar de i está i barra más epsilon eta,
y en lugar de I' está I barra prima más epsilon eta prima. Y ahora voy a utilizar el hecho de que epsilon es pequeño y voy a hacer un desarrollo de Taylor, de hecho, como he hecho hace un rato con las funciones. Entonces, el resultado será f para epsilon igual a 0, y luego, pues la derivada parcial de f con respecto a i por el cambio en i, que es epsilon eta, tal como dice aquí. Y luego la parcial de f respecto a i' por el cambio en i', que como vemos es epsilon por eta prima. Bueno, ¿cuál es la condición de que A sea estacionario? Bueno, pues si comparo la A en I de X con la A en I barra de X, tengo que tener términos de epsilon cuadrado. El epsilon se tiene que anular. Esto es un poco como he indicado aquí con las funciones. Bueno, pues si pongo, si pongo esta diferencia, en esta diferencia, pues vemos que la f esta se anula y solamente queda estos términos, además dentro de la integral, claro, aquí dentro. Es decir, que esta integral tiene que ser igual a 0. Había una epsilon factor común, pero como epsilon es arbitrario, pero es diferente de 0, lo que se tiene que anular es realmente la integral de esto. Tal como está aquí esta expresión, aún no puedo utilizarla. Me falta dar un paso que lo voy a dar en la próxima transparencia. Aquí voy a utilizar una integración por partes, que de hecho proviene de esta igualdad conocida, que es que la derivada de un producto es la derivada de un factor multiplicado por el otro y el complementario. Si esto lo integro, pues esta integral de aquí me da directamente UV quiero decir, está aquí. Y las otras dos, he puesto una en un lado y la otra en un lado con un menos, pues aquí hay la integral de U, lo que sería V', y aquí sería U' por V. Es decir, que la derivada, de alguna manera, pasa al otro factor, ¿de acuerdo? Pero con un factor menos, y teniendo en cuenta que hay este término, que muchas veces se llama un término de superficie. Voy a integrar por partes este término de aquí, con la integral, que lo escribo aquí. Bueno, vemos la derivada respecto de x de eta. Entonces, esta derivada puede pasar al otro término, está puesto aquí, y me queda solamente eta, con el cambio de signo, que es lo que tengo que hacer con la integración por partes. Y el término de superficie. Puede parecer molesto, pero ¿qué ocurre con el término de superficie? Aquí hay que evaluar eta en x1 y eta en x2, pero esto es 0. Es decir, que el término de superficie no está. Total, que este requerimiento es este de aquí, donde he cambiado este término por este término, con el cambio en menos. ¿Y por qué he hecho esto? Porque fijaos bien, yo tenía eta aquí. Y ahora he conseguido volver a tener eta al integrar por partes. De tal forma que eta sale factor común. Claro, eso es interesante, porque eta es arbitrario. Puedo hacer que sea 0 en todo el intervalo x1, x2, excepto en un pequeño rango alrededor de un valor. Y luego este valor irlo cambiando. Realmente, la única manera que la integral siempre sea 0 es que lo que está entre paréntesis se anule. Y esto es lo que está escrito aquí. Y esta es la famosa ecuación de Euler, que me dice que la ecuación que satisface I barra, es decir, la función que hace el funcional estacionario, tiene que cumplir esta ecuación. Bueno, voy a hacer una aplicación de esta ecuación de Euler para el caso que he examinado antes, donde f tenía esta forma. Aquí está la ecuación de Euler. En la izquierda tengo la derivada parcial de f respecto de i. Bueno, pues ya veo como aquí está i al cuadrado, va a ser simplemente i, esta parte izquierda. En la parte derecha tengo la derivada de f respecto de i', y veo que aquí está i' al cuadrado, por lo tanto será i'.
pero como tengo que tomar la derivada respecto de x, me va a dar y segunda, con un signo menos que proviene de aquí. Esto es una ecuación diferencial sencilla, es una ecuación homogénea y lineal, y realmente la solución son o bien el seno o el coseno. Es fácil ver que si tomo la segunda derivada del seno, pues me da menos seno, y si tomo la segunda derivada del coseno, me da menos coseno. Tiene que ser una combinación lineal de seno y coseno. Y como es una ecuación de segundo orden y homogénea, pues ya tengo la solución completa. Pero ahora tengo que imponer las condiciones de equilibrio, perdón, las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno me dicen que lo que habría de coseno no puede aparecer. Y la parte de seno, pues tiene que ir multiplicado por 1. Es decir, que la solución, y barra, es seno de x. Las matemáticas son infalibles, esto es la solución, pero vamos a hacer una pequeña comprobación, pues bueno, pues para ver por motivos pedagógicos si queréis. Lo que voy a hacer es considerar las funciones y, que van a ser la y barra, más epsilon, por una eta. Claro, voy a hacer un cálculo numérico, por lo tanto tengo que especificar qué eta pongo. Pues fijaos bien, pongo x multiplicado por pi medios menos x, algo que realmente se va a anular en 0 y en pi medios. Por lo tanto, la y satisface las condiciones de contorno. Ahora para cada epsilon tendré una función y diferente de la familia, pues para cada una la pongo aquí, hago la integral, esto lo he hecho numéricamente, y para cada valor de epsilon tengo un valor de a. En la gráfica obtengo esto, donde veo efectivamente que el valor de a, en este caso es un mínimo, para epsilon igual a 0. Sabíamos que para epsilon igual a 0 yo tengo que tener un valor estacionario. Además, otra cosa, estas epsilon, fijaos bien que son pequeñas, son suficientemente pequeñas como para que esta parábola aproximada de a con respecto a epsilon es porque el término que domina es el término en epsilon cuadrado, no el epsilon sino el epsilon cuadrado. Esto pues está totalmente compatible y esperable con por lo que hemos dicho. Habréis notado que he utilizado la palabra variación en este vídeo solamente al principio diciendo que era el cálculo de variaciones, pero no luego. Bueno, es que se utiliza la palabra variación y es una notación que también voy a introducir ahora de la siguiente manera. Yo he introducido el cambio en la función como epsilon eta y realmente se escribe a menudo como delta de i y se le llama variación de i. Las x son las mismas, como ya he hecho notar, y esto quiere decir que las deltas se pueden conmutar con la derivada respecto de x y también con la integral respecto de x. ¿De acuerdo? Porque cada delta se hace a un x fijo. Las etas en los extremos tienen que ser 0. Bueno, esto corresponde a que las variaciones para x igual a x1 y x igual a x2 también tienen que ser igual a 0. Finalmente, ¿cuál es el cambio entre a evaluado a i y evaluado a i barra para que esto sea un punto estacionario? Bueno, pues fijaos que la delta corresponde a epsilon, delta es el primer orden, por lo tanto este primer orden en a tiene que ser igual a 0. Esto significa que es epsilon cuadrado. El que sale en epsilon es igual a 0. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que hemos encontrado en este vídeo y el resumen lo haré utilizando la notación de variación, la delta, por un lado. Por otro, también voy a ampliar porque el funcional, en principio, depende de varias funciones. No solamente de una función y de x, que es lo que he visto hasta ahora, sino que depende de, pongamos, i1, i2, i3, etc., con un índice i que va hasta un cierto valor. Esto quiere decir que la f pues también contendrá las diferentes i's y las diferentes derivadas, donde la derivada continúa utilizando el símbolo prima para la derivada. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho es, de todas las funciones que satisfacen las condiciones de contorno, ahora claro, habrá, pues para cada i habrá una condición de contorno
y todas las funciones tienen que tener todas las funciones que yo considero tienen que tener este requerimiento, este requisito. ¿Cuál es I barra I hace el funcional estacionario? Es decir, I barra I, si cambio I barra I por un delta I, las nuevas funciones serán II, y lo que tiene que ocurrir es que la variación de A sea igual a 0. Bueno, pues ese es el problema. Tengo A, que depende ahora de varias funciones. Hago estas variaciones con las condiciones de contorno, y tengo que encontrar que delta A es igual a 0. Voy a calcular primero delta A. Delta pasa dentro de la integral, cuando pongo aquí delta pues pasa dentro de la integral, y la delta actuando aquí, pues va a ser la parcial de f respecto de la I por delta I, y la parcial de f respecto a I' por delta I'. Cuando digo I y prima, hay un índice I y hay que sumarlo sobre todo. Aquí la delta, como he comentado antes, la delta y la derivada respecto de x, pues cambia. Entonces esta delta I' es exactamente esto de aquí. Esta derivada respecto de x, íntegro por partes, pasará a actuar sobre este término de aquí y quedará delta I. Esto es lo que hago aquí, con el signo menos de la integración por partes, y ahora el delta I ha salido factor común. Es la misma estrategia que antes. Ahora, ¿qué hago con estas deltas I? Aquí hay delta I1, delta I2, etc. Pero son arbitrarias. Es decir, que puedo hacer todas 0 menos delta I1. Y además delta I1, lo que puedo hacer es 0 en todo el rango, menos alrededor de un punto. Esto quiere decir que todo lo que multiplica a delta I1 se tiene que anular. Luego el siguiente paso es hacer delta I2 diferente de 0 y el resto igual a 0 y hacer la misma estrategia. De tal forma que si tengo que tener delta de A igual a 0, con delta I sub I, pues arbitrario, cada factor para cada I que está en paréntesis se tiene que anular. Bueno, pues hemos encontrado la respuesta a la pregunta que qué funciones llevan a un valor estacionario del funcional. Son las ecuaciones de Euler, y esto ya ha aparecido, pero con una sola I. Ahora, si hay varias I's, fijaos bien, hay una ecuación de Euler para cada I. I es el índice que va desde 1 hasta un cierto valor. Estas son las ecuaciones de Euler. Voy a mencionar ahora, para acabar el vídeo, 3 problemas que la teoría de variaciones, el cálculo de variaciones, resuelve. No los voy a resolver aquí, solo los voy a mencionar. El primero tiene este nombre curioso, brachistochrona. Brachis quiere decir menor, cronos es tiempo. Y el problema es el siguiente. Dado un punto A y un punto B, y una masa que se mueve a lo largo de una trayectoria con influencia de la gravedad, ¿cuál es la trayectoria que hace el tiempo mínimo para que la masa vaya de A a B? De hecho, este problema, vale la pena comentar, que fue el problema original que dio lugar al cálculo de variaciones, a establecer, a desarrollar esta teoría. Este problema fue propuesto por Bernoulli y entonces intervinieron otros físicos y matemáticos famosos como Newton, como Leibniz, es decir, los grandes genios de la época, y al resolverlo, y Euler también estaba ahí en medio, claro, pues al resolver este problema, pues de hecho se fue creando lo que ha venido a ser el cálculo de variaciones. Un segundo problema que el cálculo de variaciones resuelve es el de la catenaria. Es una cadena homogénea y está suspendida en 2 puntos bajo el efecto de la gravedad, y entonces nos preguntamos cuál es la forma de esta cadena en el equilibrio. Uno se puede preguntar, ¿dónde sale el máximo mínimo aquí? Sí, porque hay que minimizar la energía potencial de la cadena para encontrar su punto de equilibrio.
Hay muchos más ejemplos de aplicación con superficies, volúmenes de revolución, que son aplicaciones de la teoría del cálculo de variaciones. No los voy a mencionar aquí, voy a mencionar solamente el tercer ejemplo en que puedo usar la teoría, y este último ejemplo es, claro, el principio de Hamilton. Es por esta razón que este vídeo ha sido dedicado íntegramente al cálculo de variaciones, porque el principio de Hamilton es un principio variacional y necesita pues estas técnicas para llegar a encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y aquí, más que yo, es Hamilton que se despide de vosotros, porque el próximo vídeo hay su principio y las consecuencias de él. También yo os digo Dios, claro.